Vena eferente, trabécula si querían, que son como, sí. Zona del linfocito B, Centro germinativo. zona, linfocitos de acá, ¿sí? Linfocitos de acá. Ay, yo me Pasa que uno. ¿Difícil? No. ¿Cuántos puntos tenían que poner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más o menos. ¿Sí? Bueno. Para el parcial, además de tener claro esto, tienen que tener qué se hace en cada cosita, en cada sección, ¿vale? Más o menos. El tuyo sí valía. Bueno, segunda pregunta. Monocito y funciones. Dibuje un monocito. ¿Qué tiene de característica el monocito? Núcleo grande. Sol naciente. El sol Naciente. naciente. ¿Qué? Había que pintar un núcleo así, ¿Y ya? ¿sí? Que tenga el sol naciente. ¿Qué tiene sus gránulos? Digo, en su citosol. Ay, yo no le puse gránulos. ¿Y la cromatina cómo es? Laxa. Era dibujar. Ok. Con esto ya pasa. Funciones. Primera y la más importante. Fagocitar Bueno, dar lugar al macrófago. Célula presentadora de antígenos. Ah, puta. ¿Sí? ¿Era el macrófago? No, era el monocito. Bueno, sí me se vuelve mal. Pero entonces la función es dar lugar al macrófago. Bueno. Segunda. ¿Cómo que bueno? Es una célula que participa en el proceso de reconocimiento de las antígenos, de las moléculas. Ah, bueno. Sí. No solo los reconoce, sino que también los fagocita y participa también como en presentar antígenos, ¿sí? Entonces, podían escribir todo eso acá. Segunda, o sea, todo eso, o sea, reconoce, procesa, ingiere, elimina, ¿sí? Todo esto aquí. Otra importante, ¿qué pasa cuando él reconoce algo? Señaliza y produce ¿qué? ¿Y eso qué efecto tiene? Activa la respuesta inmune. ¿Cuál? Inflamatoria. Sí. Entonces, pero en general la función es que exacto, activar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Como más grande. Pero esta podían poner que entonces libera citocinas, que libera quimoquinas, que atrae a otras células a ese sitio, ¿no es cierto? Y la tercera, bueno, aquí entonces se vale fagocita, ¿no es cierto? Diferenciar el macrófago. Ayuda a diferenciar el macrófago. Entonces, también un poquito modula la respuesta inmune adaptativa. Pero bueno, esa es muy avanzada. Bueno, ¿cuál es la tercera célula? Eosinófilo. ¿Por qué se caracteriza? Bilobular. Bilobular. A veces apenas hay un puentecito acá como entre los dos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué otra cosa tiene característica? Granulocitos. Los gránulos, que están llenos de qué? Histamina, heparina. Sustancias químicas. Tiene proteína básica mayor. Bueno, participa entonces en las funciones. Alergias. Podían colocar aquí asma,
dos ya sacaste. Muy bien. No, creo que una pregunta. Es que cuando usted nos hablaba de células regeneradoras de alimentos, nos decía que, bueno, pues el macrófago, las células dendríticas y el linfocito B. Pero pues yo por eso no coloqué como función así de que presenta antígenos en el monocito. Es que el monocito puede, ayudado por las señales de otras células, volverse un macrófago, ¿sí? En los tejidos. Y hay otra subpoblación que se queda monocito en la sangre. Entonces, por eso esta la pueden degradar en muchas otras funciones. Una célula que reconoce microorganismos, una célula que procesa el antígeno, una célula que hace fagocitosis, una célula que activa a las otras, a que haya más quimiotaxis, ¿sí? Una célula que activa, eso tiene muchísimas, una célula que activa la respuesta inflamatoria, una célula que, por ejemplo, ella también puede activar a otras, a que se activen los polimorfos, una célula que también participa en la quimioatracción, atraer otras, tiene bastante función. Es una célula efectora. Bueno, yo quiero como retomar para que ustedes se ubiquen en dónde estamos. Entonces, chicos, estamos hablando del sistema inmune innato, ¿sí? Entonces hemos visto de esto, hemos visto hemos visto todo el concepto, hemos visto y las diferencias con el sistema inmune adaptativo, ¿sí? Nos hemos enfocado en que tiene memoria, que no tiene memoria, que reconoce, que no reconoce, que tiene tales receptores. Después de eso empezamos a enfocarnos en las células. Pero entonces yo quiero que hablemos de los componentes. Los componentes del sistema inmune innato, entonces los hemos aprendido, que serían las barreras físicas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la piel, ¿sí? Tenemos, ¿qué otro componente hay? Las mucosas, barreras físicas como la piel y mucosas, más bien, ¿sí? Los péptidos antimicrobianos. Entonces eso es, no, componentes. Entonces también tenemos las células, ¿sí? Las células del sistema inmune innato, que las vimos. Entonces vimos neutrófilo, vimos el polimorfo nuclear neutrófilo, vimos el monocito, vimos el macrófago, vimos la NK, vimos el fibroblasto, vimos el eosinófilo, el basófilo y el mastofilo, ¿sí? Como las células típicas del sistema inmune innato. Entonces, ahora vamos a ver unos componentes que son humorales, es decir, que ya no son grandes como las barreras físicas y la piel o las células incluso, sino que son humorales, que son proteínas o péptidos que van o que se secretan en las mucosas o que van en la sangre, ¿sí? Entonces, dentro de esos componentes que vamos a denominar humorales porque son solubles, ahí encontramos en el sistema inmune innato varias cosas. Por ejemplo, péptidos antimicrobianos, que los habíamos mencionado. Péptidos antimicrobianos. El RNA interferente. Habíamos también hablado de defensinas. ¿Se acuerdan? Defensinas. Y por último, tendríamos el sistema del complemento. Entonces, como ven, hemos venido hablando acá del concepto, entendiendo bien las diferencias y de algunos componentes.
¿Vale? Entonces de esto nos queda pendiente el sistema del complemento. Pero esto es chévere porque vemos que todo esto conforma el sistema inmune innato, ¿sí? Componentes celulares y componentes humorales. Humorales, esa palabra es clave, ¿sí? Ejemplos de cosas de inmunidad humoral innata: el complemento, las defensinas, las catequicinas, los péptidos antimicrobianos, entre otros por ahí que se me queden. Gracias. ¿Listo, chicos? Entonces el día de hoy vamos a ver el complemento, ¿sí? Para que nos ubiquemos en qué estamos, que ya estamos terminando la inmunidad innata. Bueno, entonces el sistema de complemento, algo del contexto histórico es que hace rato en la historia de la inmunología aparece este señor Jules Bordet, el cual con unos experimentos sencillos describe que en el suero hay unos factores líticos, unos factores que tienen efecto de lisar las bacterias. Entonces él hizo unos experimentos sencillos. Él utilizó eritrocitos de un animal, por ejemplo, podría ser de la oveja, y lo puso esos glóbulos rojos enfrente del suero de otro animal, por ejemplo el suero del conejo, pero resulta que él había inmunizado ese conejo con esos glóbulos rojos de la oveja, ¿sí? Entonces el conejo realmente presentaba anticuerpos contra el glóbulo rojo de la oveja. Entonces él se dio cuenta, o hizo el experimento, es que cuando él ponía los eritrocitos con ese suero de la oveja, observaba que los glóbulos rojos se rompían. Pero si calentaba a 56 grados por media hora el suero de la oveja, del conejo, el suero del conejo, ya se perdía la capacidad de ese suero de lisar los glóbulos rojos de la oveja, ¿sí? Entonces él, con este sencillo experimento, demuestra que hay algo que es sensible al calor, hay algo que participa, hay algo en el suero, y lo llamó un componente humoral, y que participa en la lisis de los microorganismos y que además es termolábil, ¿sí? ¿Está claro el experimento? Tengo la oveja. ¿Qué tengo de la oveja? Glóbulos rojos. Cojo los glóbulos rojos de la oveja y se los inoculo a un conejo. El conejo va a crear anticuerpos contra los glóbulos rojos de la oveja. ¿Listo? O sea que lo inmunicé. Luego, por otro lado, cojo los glóbulos rojos con el suero del conejo. ¿Qué creen que pasa? Destruye los glóbulos rojos. ¿Sí? Se observaba lisis de los glóbulos rojos. Pero después hizo otro experimento. Cogió el suero del conejo y lo calentó media hora a 56 grados. O sea, lo hirvió. Y cuando volvió y se lo puso ya hervido a los glóbulos rojos, ¿hubo lisis? No. Entonces, lo que lisa es sensible al calor. Si él colocaba eso más otra vez suero sin haber hervido, se restituía la función de lisis, ¿sí? Entonces él no dice, se llama complemento, no, él dice, hay unos factores termolábiles, ¿sí? O que son sensibles al calor. Entonces, fue muy importante este experimento, y a partir de eso, pues, es la primera descripción del complemento, ¿vale? Bueno, cuando miramos el sistema del complemento de manera evolutiva en los organismos biológicos, de los sistemas biológicos, vemos que es súper conservado. Entonces vemos que hay esas proteínas o esos genes que codifican para esos componentes del complemento, están codificados desde los deuterostomios. Esos son los equinodermos, los erizos de mar, ¿sí? O sea, desde ahí ya se empiezan a observar componentes o proteínas del complemento. Y a través de la escala evolutiva llegamos a los vertebrados con mandíbula. Vemos que entonces aquí ya el sistema de complemento se amplía, o sea, ya no son estas primeras proteínas, sino que aquí hay otras que aquí no hay. O sea que evolutivamente va también
afinándose y refinándose ese sistema, ¿sí? O sea, ya en los humanos es un sistema mucho más fino, mucho más preciso que en los organismos inferiores. ¿Listo? Entonces, eso para comentarles. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es. Se llama sistema del complemento porque en realidad es un conjunto de muchas proteínas. Esas proteínas son constitutivas. Quiere decir que nosotros no tenemos que señalizar o que a partir de una respuesta que yo reconozca, producir complemento. No, eso está, por eso hace parte de la inmunidad innata, ¿sí? O sea, ya están el hígado produciendo siempre complemento, así como la proteína C reactiva. Miren, esa es otra que va aquí, de los componentes humorales, los reactantes de fase aguda, ¿se acuerdan? Por laboratorio, que proteína C reactiva, ¿sí? Me faltaba. Listo, ¿se acuerdan que esta la producía qué órgano? El hígado. Bueno, el complemento también. ¿Listo? Entonces el hígado participa en la formación de estas proteínas que están entonces, como son componentes humorales, ¿dónde las encuentro? En la sangre. Exactamente en qué fase de la sangre, en la de los glóbulos rojos, en la de los glóbulos blancos o en el suelo. En el suelo. ¿Junto con quién? Los anticuerpos, la glucosa, el aminoácido, la urea, las sustancias, medicamentos, todo lo que uno haya ingerido, pues ahí está, ¿vale? Entonces, es un sistema que está siempre constitutivo. O sea que si yo ahorita le puedo medir el complemento a ustedes, ¿voy a tener un valor normal? Sí, porque es algo constitutivo. Cuando Vale. se está bajando, también va a arrojar valores normales. ¿Qué cree que va a pasar? Si es constitutivo, debería. Muy bien, está súper aumentado. ¿Y qué pasa cuando tengo una enfermedad autoinmune como lupus? No, súper disminuido, porque se consume tanto, ya no hay nada. Vale, entonces, como lo llamamos sistema, ustedes imagínense un montonón de proteínas que actúan de manera conjunta y en cascada, de manera secuencial. Por eso se llama sistema. ¿Listo? Entonces, cuando les pidan definir el complemento, ustedes dicen es un sistema. ¿De qué? Un conjunto de proteínas que actúa de una manera enzimática. ¿Qué quiere decir eso? Que la una, cuando se activa, escinde al siguiente componente, ¿sí? O sea, lo divide, actúa como una enzima. Si yo soy el componente 1 del sistema del complemento y estoy activa, ¿cómo actúo yo cuando estoy activa? Como una enzima, que cojo el complemento al componente 2 y lo escindo, o sea, le quito un pedazo, lo hidrolizo, ¿sí? Entonces siempre el complemento va a actuar así. ¿Qué otra cosa uno le recuerda cómo actúa? La cascada de la coagulación. ¿Se acuerdan que fibrinógeno se activa, se come a la fibrina, Bueno, eso lo van a ver en serio. O bueno, cuando vean cuando vean hemato. Entonces, el sistema del complemento, el sistema de la coagulación y otro sistema que no hemos hablado, que es el sistema del dolor, que son las quininas, esos tres actúan de esa manera, en secuencia, enzimática, ¿vale? Entonces, ¿Cómo ha dicho usted que hiciéramos complementos, sistemas? un conjunto de proteínas Que actúan de manera enzimática. que actúan, ¿cómo actúan? De forma enzimática y secuencial, ¿vale? Actúan, bueno, ellas usualmente, esa activación ocurre en presencia de microorganismos o de células que están alteradas, células como tumorales que están alteradas, ellas reconocen esas células, el sistema de complemento, y se activan, ¿sí? Se activan todos sus componentes en esa manera de cascada. Bueno. Pero como tal siempre está activa, ¿verdad? O sea, No, ¿qué tal donde estuviéramos activos? Donde siempre estuviéramos, el sistema es constitutivo, pero no es, incluso hay un montón de reguladores que también lo apagan, gracias. ¿Sí? Está constituido por más o menos unas 37 moléculas de proteínas, de las cuales unas actúan como activadores y otras actúan como reguladores, porque no nos conviene
que esté a toda hora activado el complemento. Daría como inflamación crónica. Sí, señor, muy bien. Pero, o sea, espera, estamos diciendo que el sistema del complemento como tal Pertenece a la inmunidad innata. pertenece a la inmunidad, o sea, ayuda a que es inflamatorio. Sí. Una reacción enzimática. Una de las tantas funciones, José. Sí. Tienen muchas otras. Que ¿Sí? Y por eso mismo, en el caso de la inflamación, que ya la tienes tú más o menos esbozada, no lo he dicho, pero es cierto, participa activando la inflamación, no nos conviene que estemos todo el tiempo inflamados, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que ese sistema esté regular. Bueno, sirve como una línea de primera defensa contra las células hospederas alteradas y contra las células extrañas. Está compuesto por, ya lo habíamos dicho, proteínas plasmáticas, o sea, las voy a encontrar en el suero de la sangre de las personas. Las proteínas se producen en el hígado y también en otras células como los polimorfos nucleares pueden liberar ciertas concentraciones de algunos de los componentes, ¿sí? Algunas células del sistema inmune, además de los órganos como el hígado. ¿El complemento opera en dónde? En el plasma, opera en los tejidos, opera en las células, ¿sí? Opera en diferentes compartimentos. Y vamos a ver qué hace. Entonces, la primera función es opsonizar. Esa palabra ya la habíamos mencionado antes, ¿no es cierto? Sí. Que decíamos que si esto es una E. coli, opsonizar puede ser también cubrir con proteínas del complemento o cubrir con anticuerpos. Era como la mantequilla sobre el pan. Opsonizar es cubrir, la mantequilla actúa como el pan sería la bacteria y la mantequilla es más aperitivo, ¿sí? Para los macrófagos. Entonces las moléculas que opsonizan son los anticuerpos y derivados del complemento. Opsoninas. Entonces, por ejemplo, las opsoninas del complemento son C3b y C4b. Estas son las moléculas del complemento que tienen esa función de recubrir los antígenos, ¿sí? Como una bacteria, como un virus, como un microorganismo. Y además que ellos opsonizan, lo que decía José, inducen una respuesta inflamatoria. Entonces ahí llevamos cuántas funciones. ¿Cuáles? Activar la respuesta inflamatoria, no la respuesta inmune. Es diferente, ¿sí? Una cosa es la respuesta inmune y otra cosa es la respuesta inflamatoria. ¿Ustedes ya tienen claro esa diferencia? Que yo diga activar la respuesta inmune es una cosa, es un término mucho más grande, ¿sí? Activar la respuesta inmune, ya ustedes imagínense si es inmunidad celular, inmunidad humoral, inmunidad adaptativa. Se activó una respuesta inmune completa, ¿sí? En cambio acá es una inflamación. No necesariamente vamos a crear una... Cuando hablamos de inflamación, es que eso no me acuerdo. Cuando hablamos de inflamación estamos diciendo, por ejemplo, que se están produciendo sustancias químicas. Y que Cuando hay inflamación es porque hay fiebre, calor, hinchazón. Cuando usted vea esos tres signos, se activó la respuesta inflamatoria. Pero ¿sí? a nivel de, o sea, a nivel molecular. Pero eso no tiene significa que diferencias. haya anticuerpos y memoria. ¿Sí? O sea, pero la inflamación es, por ejemplo, citocina. Inflamación es que haya fiebre, calor. Por ejemplo, cuando usted se machuca un dedo, ¿qué le pasa al dedo? Primero, Se pone caliente rojo. caliente, rojo y gordo. ¿Sí? Hay hinchazón. Exacto. Y hay dolor. Esos son el otro, dolor. ¿Sí? ¿Vale? Eso no significa que haya inmunidad de memoria. ¿Sí? Profe, ¿no cómo sabe eso? O sea, ¿cómo yo puedo identificar, a simple vista yo puedo identificar si es para el sistema de complemento o por una respuesta inflamatoria de una célula? ¿O no lo puedo identificar así? No, es que el complemento me lleva a inflamación. Ah, ok. ¿Sí? El complemento me lleva a inflamación, activa la inflamación, pero la inflamación se puede activar por otras vías además del complemento. ¿Sí? Pero es como, tipo, primero se activa por el sistema de complemento y luego por una célula, o puede ser por el sistema de complemento o por una célula.
Célula, cuando dice célula, ¿cómo es? Como por mastocito. Ah, gracias, sí. ¿Y quién activó a que el mastocito liberara la histamina, que es proinflamatoria? ¿Quién? Sí, sí. También. C5A. Ustedes la tienen clara, acuérdense del FC Epsilon, Ah, sí. receptor. ¿A quién está reconociendo? A una A una inmunoglobulina E que está unida a un alergeno. Sí. Si eso se sienta en el receptor del mastocito, el mastocito que libera histamina, y la histamina no activa el complemento, esa lo que hace es inflamar por una vía diferente al complemento. Pero también hay moléculas del complemento que activan a las células, a los leucocitos para que también se degranen. Sí, señor. Entonces, la inflamación puede sucederse por varias formas. Por ahora hemos visto que las células tenían receptores que cuando se activan con sus ligandos, ellas producen una respuesta que la consecuencia es inflamar. Sin el complemento, pero además el complemento también por otro lado puede activarse y también termina en inflamación. No en activando la histamina, no, por otro método, que vamos a llegar allá. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos claras estas dos funciones del complemento. Listo. Y el complemento está constituido por 3 vías de activación. O sea, el complemento se puede activar de 3 maneras. ¿Cuáles son esas maneras? ¿Quién se acuerda de los chicos repitentes? Se llaman las vías. ¿Y cuál otra, Wilmer? Son 3 vías. La vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Entonces, estamos diciendo que el complemento se puede activar por 3 diferentes vías, ¿sí? Las vías clásica, la vía de las leptinas y la vía alterna. 3 vías. 3 vías que se caracterizan porque se activan de diferente manera cada una de las vías, ¿sí? La vía clásica se activa de una manera, la vía de las leptinas. A ver, ¿cómo se les ocurre que se activa la vía de las leptinas? ¿Reconociendo a quién? Ah, azúcares, como beta-glucanos. Muy bien, entonces utiliza esta sustancia, leptina unidora de manosa. ¿Sí? Entonces, este es un componente de qué vía? De la vía de las leptinas y es un componente del sistema de complemento. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las 3 vías, la vía clásica, la vía de las leptinas y la vía alterna. Y aquí estamos diciendo que algunos componentes de ese sistema de complemento son específicos de cada vía. Entonces, la vía clásica es una vía que utiliza C1, que está constituido por C1Q, C1R y C1S. ¿Sí? Utiliza C2 y C4. La vía de las leptinas utiliza las leptinas unidoras de manosa y de pronto algunas picolinas, que son receptores o proteínas que van cogiendo leptinas, pero ellas no están pegadas a una membrana, sino que son solubles, ¿sí? Se llaman las picolinas. Y la vía alterna utiliza el factor B, utiliza el factor D y la propertina. Entonces, como pueden ver, cada vía tiene unos componentes específicos de su vía, ¿vale? Entonces, C1Q, C1R, C1S, C4 y C2 son propios de la vía clásica. ¿Qué es eso? Son proteínas. Son proteínas. La vía de las leptinas tiene las leptinas unidoras de manosa, tiene las picolinas, se me olvidaba, tiene las MSAP que son proteínas de serina. ¿Sí? Estas. Y la
vía alterna que tiene el factor B, D y propertina. Pero también tienen unas en común. Común a todas las vías son el C3 y el C5. Así como el C6, C7, C8 y C9. Para decirles que el complemento se menciona con la letra C y con un número que no necesariamente corresponde a que porque es 1 es que porque actúa primero, ¿sí? Sino que simplemente es el orden en que fueron descubiertos. ¿Está claro? Entonces tenemos que el complemento actúa en una primera etapa es de reconocimiento y ya después hay una activación y después una consecuencia, ¿sí? Que ya depende de la formación de esto que se va a llamar complejo ataque de metralla. Todas las Estas solamente, Ok. ¿vale? Entonces dígame cuáles son las 3 etapas de la activación del complemento, por así decirlas. La primera, el reconocimiento. La segunda y la tercera, una consecuencia, que es la formación de quién? Complejo ataque a membrana. El complejo ataque de membrana. Ah, membrana. ¿Listo? Bueno. Bueno, chicos, aquí esto es, hoy es pesadita la clase, pero bueno, ustedes pueden. ¿Qué es cascada enzimática? Es algo que vamos a trabajar mucho en inmunología porque se parece a lo que cuando decimos señalización, que es como una serie de activaciones. Se parece, lo único es que cuando hablamos de esas vías de señalización no hay digestión de los factores que participan en la vía. En cambio, cuando hablamos de actividad enzimática, sí hay una excisión, ¿sí? O sea, la diferencia entre vía de señalización y activación del complemento es que la activación del complemento es una cascada enzimática. ¿Qué es eso? Que hay una molécula A que actúa sobre una B y una vez que la B es activa es capaz de actuar sobre la C y así sucesivamente, ¿sí? Eso se llama zimógenos, son proteínas que adquieren actividad enzimática proteolítica por la acción de otras proteasas. Entonces lo que vamos a ver son cascadas proteolíticas. ¿Puedes repetir eso, por favor? O sea, estoy explicando cómo actúan los componentes del complemento. Habíamos dicho que eran muchos y que actuaban en secuencia, pero que esto era como una actividad enzimática. Es decir, que el componente 1, por ejemplo, necesita estar, cuando se activa, él actúa como una enzima sobre el componente B o el 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Este se activa y actúa como una enzima sobre el 3. O sea, que actúan en cascada y como una actividad enzimática. O sea que necesariamente vamos a ver que las moléculas se encienden. O sea que cuando actúan sobre C3, ellas se convierten en C3A y C3B. ¿Sí? Eso es lo que estoy explicando. O sea que esa es una característica del sistema del complemento. ¿Vale? Ahora olviden eso. Bueno. Entonces, en este cuadrito vamos a ver las funciones. Ya habíamos mencionado la función de ozonización, ¿sí? Habíamos hablado de otra función que era ¿cuál? Inflamación. Pero, No está. pues se supone que C5A. Esta, exacto. C5A y C3A son anafilotoxinas que activan la inflamación. Y además hacen quimiotaxis, que es atraer a otras células a ese punto, ¿sí? Entonces, primera función, ozonizar. Segunda función, activar las células o activar la inflamación y hacer quimiotaxis. Tercera, hacer lisis. Por eso aquí se llamaba complejo ataque de membrana. Finalmente la consecuencia aquí es formar un poro en la célula bacteriana. Y miles de poros van a hacerle la lisis a las bacterias, ¿sí? Entonces,
¿Cómo actúa el sistema inmune innato a través del complemento? De muchas maneras, ozonizando, activando la inflamación o haciéndole lisis a las células bacterianas. También ayuda a la estimulación de anticuerpos y también, eso ya es como una ayudita, y elimina complejos inmunes. Por ejemplo, si ella ve que hay algo ozonizado con anticuerpo, o cuando ve un complejo inmune formado por antígeno anticuerpo, también se activa, ¿sí? Bueno, ¿están claras las funciones del complemento? Ahora, lo que está al frente de cada función son las proteínas del complemento que cumplen esa función, ¿vale? Pero ahorita es más fácil entenderlo de la otra manera que les voy a explicar. Aquí vemos lo que les había mencionado, las tres vías. La vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Todas se inician o se activan de maneras diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la vía clásica se activa cuando hay complejos inmunes, antígeno, anticuerpo. Si esto es una E. coli que tiene una cápsula de polisacárido, lipopolisacárido, ¿sí? Esta sustancia es reconocida por los anticuerpos, ¿sí? Y esto es un complejo antígeno anticuerpo. Y siempre que haya esto, la vía clásica se activa. Siempre que haya un complejo antígeno anticuerpo, la vía clásica se activa. Entonces, imagínense en el lupus, uno que tiene anticuerpos contra todo. ¿Esos anticuerpos se van a quedar por ahí? No. Digamos, empiezan en las articulaciones a reconocer las proteínas del líquido sinovial y se pegan allá en las articulaciones, ¿sí? Entonces, ahí ya se formó un complejo antígeno anticuerpo. Adivine quién se activa. ¿Y en qué termina eso? En inflamación. Por eso las personas con enfermedades autoinmunes están inflamadas. Pero usted decía que luego como que eso se le acaba de tanto utilizar. Exacto. Pero de tanto complejo inmune que hay, se agotan los componentes. Y una característica de los pacientes con lupus es que el componente C3, que es el más abundante, puede estar en cero. ¿Sí? Entonces, para que vayamos interaccionando. Listo. Entonces, conclusión, ¿cómo se activa la vía clásica? Interacción antígeno-anticuerpos. Eso se llama complejos inmunes también, ¿vale? Listo. Entonces, una vez que hay este complejo inmune, la vía clásica se activa su primer componente, que es el C1Q. El C1Q se caracteriza porque parece un ramito de flores. Es una molécula que está constituida de esta manera y se llama C1Q. Es el primer componente del sistema del complemento que actúa en la vía clásica. Cada vez que haya esto, el C1Q se activa ¿cómo? Aquí en el FC hay unos receptores para C1Q que son reconocidos por C1Q, ¿vale? Entonces se une a qué región de las inmunoglobulinas? Constante. A la FC, a la región constante. Una vez que C1Q se activa, acuérdense que ellos es como un simógeno. Entonces se activa C1R y C1S. Vamos a ponerla como dos bolitas de diferente color. C1Q es el ramito de flor, ¿vale? Y C1R son bolitas. Entonces C1R es capaz de venir y encontrar aquí como receptor. Y una vez está C1R, vamos a ponerle acá C1R, ¿llega quién? C1S. ¿Listo? Y una vez esto se une todo, esto tiene actividad de simógeno. Es capaz esto de actuar sobre C4.
esto, así todo junto, es capaz de actuar sobre C4, produciendo dos fragmentos, C4b y C4a. Es como si tuviéramos esto es C4, y llegó este complejo activado y le hace a C4 esto. Me quedo con C4a y C4b. ¿Sí? La parte de ¿Este? Sí. ¿Me puede ir un poquito más lento? Bueno, todo inicia cuando vemos un complejo inmune formado. Entonces, cuando hay un complejo inmune de este tipo, anticuerpo, antígeno, ¿sí? Entonces, este complejo inmune es algo que permite o que facilita, porque que C1Q, que tiene esta característica especial, reconozca en los dos FCs y entrecruce una señal, ¿sí? El encontrar ese contacto con los FCs, el C1 modifica sus paticas para que el C1R y el C1S se activen, ¿sí? Y cuando está toda la molécula conjunta, adquieren actividades simógenas, lo que les había explicado previamente, que es decir, que puede escindir al siguiente componente, actúa como un enzima y libera al siguiente componente en dos, o lo fragmenta en dos segmentos, un C4b y C4a. Profe, una temática sobre esas proteínas de complemento hacen que ya una vez activadas, estas toca, ya no sirven, una vez que termina. Por ejemplo, C4b y C4a no pueden volver a unirse para formar C4. No, Que ya toca es volver a irreversible. activar. Sí, por eso tiene que ser muy regular, como decía José. ¿Sí? Bueno, entonces tengo C4b y C4a, ¿listo? Pero a su vez actúan sobre C2. Sobre C2 también actúan. Entonces actúan sobre C4 y sobre C2. ¿Y el C2 en qué se convierte? C2A y C2. Muy bien. C2A y C2B. ¿Qué es lo que está aquí? Una vez tengo este complejo, se activa C1Q. C1Q cuando se activa, ¿a quién llama? Y juntos actúan sobre quién. C4 y C2. Profe, ¿por qué son tan diferentes en proporción los tamaños de C4? O sea, C1 es activado. Ah, bueno. Hay dos fragmentos, siempre hay uno más pequeñito y uno más grande. Usualmente los B son más grandes y los A son más chiquitos. Esta activa la C4 y a la vez. Sí, la función de cada fragmento. Esto, cuando una vez se arma, se forma, adquiere actividad de ¿qué? De enzima, y es capaz de escindir a C4 en dos fragmentos. Hay un video que muestra animación. Pero pueden ponerle atención y después lo ven en el video. Ustedes tienen mente de video, pero después le pregunto cualquier cosa en el parcial y el video no da. ¿Sí? Entonces aguántense en las ganas y yo ahorita saliendo de la clase me buscan los videos. ¿Vale? Listo. ¿Está claro hasta acá? Ahora, C4B, C2A se unen. C4B y C2A. Se unen y forman la convertasa del C3. De pronto aquí lo vemos mejor. A ver, chicos, ¿qué tengo aquí? Antígeno. ¿Qué tengo acá? ¿Qué se formó? Complejo antígeno. ¿Quién llegó? C1Q. C1Q se activa, reconoce los FCs y ¿a quién llama? Y entonces estos así a su vez, mírenlos acá, actúan sobre quién? Entonces, ¿qué le pasa a C4? Una fracción grande, C4b, y una fracción más pequeña, C4a. ¿Qué pasa también con este, con
con el C2. También lo... Aquí esto dice que es el C4B, no, o sea, C2. C2, ¿cómo, qué pasa? Se signa en C2B y C2A. Ahora se va a unir C4B con C2A, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Una vez se une C4B, C2A, ¿esto cómo se llama, chicos? Convertasa del C3. Que adivinen quién va a escindir. A C3. ¿En qué? En A y B. En C3A y C3B. Se vuelven una enzima, la convertasa del C3. ¿Sí? ¿Quién es el que activaba C2? ¿C4B? Dime. C2, aquí lo activaban, ¿era C1 o C4B, C2A se llama Perdón, convertasa del C3. C2 aquí lo activa. ¿Quién lo activa? ¿Quién activa C2? C1Q. C1Q. O sea, esta primera actúa sobre las dos. ¿No era C1S? ¿No es uno, no es LS? ¿Qué? No era C1S. La que lo activaba. Todo. El complejo. Todo el complejo se llama C4. El complejo activa C4 y C2. Y La unión de estas tres. ¿Y los qué? C1Q sola no hace nada. ¿Qué necesita? Uno es y uno R. C4B, C2A. Entonces, como estas dos se forman, se llama la convertasa del C3. Y la convertasa del C3, ¿a quiénes sirve? Que dos fragmentos, C3A y C3B. ¿Estamos aquí? Entonces, ahora, C4B, paren bola, chicos. C4B, C2A más C3B forman la convertasa del C5. En la conversación C3, ¿cómo se C4B Ay, de uno, esperen. C4B, C2A se llamaba ¿qué? Y esta C3 formaba ¿quién? C3A y C3B. Este C3B que viene y se une a esta. De tal manera que C4B, C2A, C3B forman la convertasa del C5. ¿Qué sigue a quién? ¿En qué? C5A y C5B. ¿Sí ven que el complemento es fácil? C5A y C5B. Ellos están enlazados. Entonces, en el momento en que hay una convertasa de C3 donde va pasando C3, no, tampoco lo llaman, está en el suelo. Está en el suelo, es constitutivo. Tenemos un montonero de C3, C5, C4 en la sangre. ¿Quién lo sirve? ¿Qué se llama? Y ahí sigue la Muy bien. ¿Listo? Bueno, ¿están listos acá? José, vamos aquí en esta. ¿Cómo se llama esta? Esa es la convertasa C5. José. Convertasa. No, ni idea, ¿no? ¿Qué? Convertasa del qué? Convertasa del C5 Del C5, que sigue a quién. a C5. ¿En qué? C5A y C5B. Entonces, C5B se genera y se viene y se posiciona en la membrana de esa bacteria. ¿Está claro? O sea, ¿qué hace C5B, chicos? Se Se une a la membrana de la bacteria. ¿De cuál bacteria? De esta donde se empezó a activar. No es de cualquiera ni de la célula vecina. ¿Sí? Es de la bacteria que es donde se activó. Viene y se posiciona en la membrana. Esto es muy importante. Se ancla en la membrana. ¿Sí? ¿Y eso tiene que ser en algún lugar específico de la membrana, por ejemplo? No, en cualquier lado de la membrana. De hecho, se forman miles de ensambles A la vez. a la vez. O sea, esto ocurre como tal.
no con una parte específica donde al azar. En el microorganismo, Sí, pero en el cuerpo, o sea, sí, en las células tumorales, Más arriba. como las células alteradas. Más arriba. Ahí no se ve. En lo propio no, o sea, no puede reproducirlo en el tejido, pero sobre las bacterias que estén en tejido o en sangre, o sobre las células tumorales. ¿Sí? ¿Será que se pegará a las células propias? No. No, hay un factor que protege. Donde no ven ácido ciálico, se para. Cuando las células están tumorales, se baja la producción de ácido ciálico. El ácido ciálico es lo que le dice al sistema inmune: no me ataque, soy propio. Entonces, ¿qué es lo primero que hace un virus? Disminuir la producción, aumentar la producción de ácido ciálico para que no le ataquen. Lo modula. Ay, los que les tocan los virus se van a divertir mucho porque son muy interesantes. ¿Vale? Bueno, entonces íbamos en quién? La copertaza del C5. ¿Quién me dice cómo está formada? C4b, C2a, C3b. Esa es la copertaza del C5 que se fragmenta en C5a y C5b. ¿Y qué hace el C5b? Se posiciona. Y una vez está ahí, ¿a quién? Ahora sí lo que ustedes dicen, ¿a quién llama? Llama a los otros componentes, C6, C7, C8, que vienen y hacen como un anclaje más profundo que el que hizo C5b. ¿Sí? Entonces son como los que hacen como el pilar. C5b se ancla, pero viene C6, C7 y C8, se ponen al lado de C5b y se hacen más profundos en la membrana, se anclan más duros, ¿sí? Y van como pegándose de aquí paralelamente, de tal manera que lo que hacen es como un primer anclaje, como que aquí es C5b y C6 viene y se para acá, C7 acá y C8 acá, más profundo. Y una vez C5b, C6, C7 y C8 se anclan más profundo, llega C9, que está constituida por microtúbulos, y esos terminan de hacer el túnel, como aquí empezaría a pararse C9, ¿sí? Imagínenselos acá y acá, de tal manera que aquí sería el huequito. ¿Ellos forman alrededor? Se separan así, ellos son los que terminan de cerrar el tubo. O sea, digamos, estaban aquí estos y esto lo que hace es como que terminar de cerrarlo. Sí. Se posicionan al lado. Sí. O sea, ellos van haciendo como una especie Pueden de... venir 3 personas acá. José es C5b. Yo soy C6, C7 y C8. ¿Dónde vendría C9? Hágase ya. Entre la mano los dos unos. Aquí está C9. Ok. Y termina de hacerse. C9 estaría aquí con muchos C9 para cerrar el huequito. Y aquí esto se llama un poro. Un poro. ¿Y a quién le estamos haciendo este poro? A la bacteria. Entonces a la bacteria se le va a salir el contenido o va a entrar agua y la va a estallar. Se hace lisis. ¿Se hace qué? Se hace una lisis de esa bacteria. Bueno, ¿entendieron la vía clásica? Uy, un poquito larga. Falta también la electrón y la Entonces, en toda esta función, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Y eso cómo se llama? Yo les había dicho la consecuencia. Complejo ataque de membrana. Entonces, ¿quién está formando el complejo ataque de membrana? ¿Quiénes forman el complejo ataque de membrana? Todos esos. C6, C7, C8 y todos los C9. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo había puesto aquí abajo complejo ataque de membrana? Listo. ¿Ya entendieron la clásica? Listo.
Esos cosas son realmente como a gran escala. Profe, C5. Que se hace aquí en casa. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Chicos, miles de poros se le hacen a la bacteria. Hay unas fotos lindas, yo no puse aquí en esta presentación, pero está la bacteria que parece un colador. Llena de poros. ¿Y cuándo se detiene? Súper. Buenísima esa pregunta. Se detiene cuando el sistema inmune elimina la química. Cuando ya no haya eso. Profe, entonces en ese sentido, la idea es que el sistema inmune mantiene, o sea, no ataca su mismo en primera instancia, sino que permite que se haga primero los poros. Porque si lo eliminara en primera instancia, Pero eso ocurre en primera instancia. eso ocurre antes de lo que Y antes de activar la inmunidad adaptativa. o sea, antes de la inmunidad. Sí, esto actúa sin que nos demos cuenta. Porque eso es constitutivo. Es constitutivo, es innato. Sí. Si las bacterias son lo suficientemente rápidas para replicarse más rápido, en fin, y ya le tocó al sistema inmunitario, llamemos al mejor amigo. Profe, en el complejo de ataque de membrana también hace parte del C5. O es C6 o C7. C5B. C5B. Miren, ¿Qué pasa con C5? Se parcha. Eso sirve como. Para otra vez. ¿cuáles no se unieron? Buena pregunta. A ver, este No se unió. y este y este. Este y este son las más hermosas moléculas proinflamatorias. Se llaman anafilotoxinas. ¿Cuál? ¿Cuáles? C5A. C3A es una anafilotoxina y C5A. C3A y C5A son las moléculas anafilotoxinas. Se llaman así porque tienen altísimo poder proinflamatorio. Ustedes hablaron por allá en el mastocito de receptores de C5A y C3A. ¿Sí se acuerdan? De C5A. Sí, yo sé que eso. Receptor de C5A. El donde en el mastocito. Y esa era para una respuesta Entonces, innata. ¿qué pasa con un mastocito que vaya por ahí todo desprevenido y llegan las C5A que se están liberando? Libera su- Tiene receptores a lo que se le pegan, el que hace Libera histamina, heparina, se prostaglandina, degranula, ajá. libera la histamina y la histamina es más potente todavía que esas. Entonces, por eso hace un exceso de inflamación. Esto, el C4A y el C3B se utilizan en las convertasas, pero también usted había dicho que servía para ozonización. O sea, esas C4B y C3B. Sí. ¿El C2B qué hace, profe? El C2B y el C4... C4BC2A es la convertasa del C3. ¿Sí? Y me está preguntando por el cuál. C4B y C3B. Ah, no, pero. No, pero ya está aquí. Profe, y el Sino que usted había dicho ahorita que eso se utilizaba también para optimización, la C4B. Aquí está autorizado, miren. O sea, eso ya de por sí. Y esto así también lo puede reconocer el receptor de un macrófago y se lo come. ¿Sí? Profe, Esta foto es bonita, cómala. profe, y por lo menos el C4A y el C2B, ¿qué hacen? Y el C3A no es anafilotoxina, pero el C4A y el C2B. Deben hacer algo, pero no me acuerdo. Es que ahí se ve en la imagen y no aparecen más. Sí, no me acuerdo, es que no, es como que no son tan relevantes, pero deben hacer algo. Bueno, ¿está claro? Pero ¿y cuál era la que se unía a la macrófago? Miren esta belleza de foto. ¿Sí ven lo blanquito? ¿Quién es? Complejo C1. La foto de la proteína C1Q.
Qué linda, ¿no? También te sale una. ¿Quiénes serán estas? Miren los ligandos de C1Q, las inmunoglobulinas, M o G, mielina, la proteína C reactiva, células apoptóticas y proteínas beta amiloides. Esas navecitas de arriba es lo que sacan A los MC. Bueno, y miren ligando la lectina unidora de manosa, la MBL, ¿esa es de quién? ¿Y se parece al C1Q? Sí. Ah, bueno. Pero sí. El tallo es más corto. Entonces a ella se le unen quiénes? Las MASP 1 y 2. Bueno, pero todavía no hemos llegado ahí. O Ya empecé las lectinas. ¿Ya? Paciencia. Profe, pero. Vamos reatrasados. Total. Profe, pero el MBL a qué se une. Se menciona ahora que se une, porque es que usted inició la clásica que se unía al complejo antígeno anticuerpo. Bueno, chicos, la vía de las lectinas, ¿ya? La vía de las lectinas, ¿quién activa a la vía clásica? Complejo antígeno anticuerpo. Complejo Anticuerpo. Listo. ¿Quién activa la vía de las lectinas? Las lectinas. ¿Y dónde están las lectinas? En las cápsulas o en las membranas o en las paredes de los hongos. El zimosan, ¿sí? Todo esto son azúcares que son reconocidas por esa proteína que se llama la lectina unidora de manosa. ¿La manosa qué es? Un azúcar. Las lectinas es sinónimo de azúcar, ¿sí? Entonces tenemos lectinas unidoras de manosa. ¿Quién sería el análogo de este en la vía clásica? Muy bien. ¿Listo? Ah, sí. Por eso en la foto está con el tallito más chiquito. Mire la vía de las lectinas. Esta es la lectina unidora de manosa. ¿Se les parece al florerito, al ramo de flores? Sí, ¿no es cierto? Y esta lectina, cuando ella toca a las manosas en las cápsulas de los hongos, se cambia su conformación y permite que la proteínas de serina se llama, MASP 1 y 2, análogas de quién? Se unen al tallito. ¿Listo? Y mírenlas aquí, ahí se une la MASP1 y la 2. ¿Cuáles son los ligandos? La manosa, la N-acetilglucosamina que está en la pared de los gram positivos, hace parte del peptidoglicano, ¿cierto? ¿No me podría volver a explicar dónde salió MASP1 y 2? Es un componente constitutivo. O sea, esas dos ya están divididas y... Divididas no, es una y la 2. O sea, son dos diferentes. No es que sean subfragmentos, no. Son la 1 y la 2. Y ellas son constitutivas, van en el suelo. Como base 1R y como base 1S. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la lectina unidora de manosa se activa con sus amigas, las proteasas de serina? ¿Se vuelve qué? Tendrá actividad enzimática, ¿sí? Y actúa entonces sobre ¿Qué? Ay, no, profe. ¿Qué? Uy. C4 y C2, haciendo lo mismo, C4B, C2A, o sea que activan la convertasa del C3, ¿sí? O sea, lo mismo de ahí fue allá que la vía clásica. Sí, señora. Espéreme a ver si consigo una. Mírela, aquí está más clara. Vía las lectinas, chicos. Vía las lectinas, ¿sí? Entonces, ¿quién es esta? MBL.
Lectina unidora de manosa. Que cuando reconoce residuos de manosa, cambia su conformación y permite la unión de ¿quiénes? Proteínas de serina 1 y 2. Y cuando eso se activa, ¿actúan sobre quién? O sea, repite ahí. Se repite lo mismo O en sea, la lo único clase. que se va a cambiar es el inicio. El inicio. Exacto. Ok. Por eso yo me mato explicando la primera, la clásica. Ah, ok. Porque si uno la entiende bien detallada, de ahí para abajo todo es fácil. Entonces, lo mismo. Actúa sobre C4 y C2, produciendo C4B, C2A, se forma la convertasa del C3, que cuando se le pega el C3B, forma la convertasa del C5 y C5B, complejo ataque membrana. Eso está chévere ese. ¿Les gustó la vía de las lectinas? Esa profesora cuando se forma ya es complejo y comienza a ser pero ya es No, todo intelectual entendiendo esto. Excepto en la vía. ¿Qué es el MAC? Complejo ataque de membrana en inglés. Bueno, ¿está listo todo? Este es un ejemplo de las otras lectinas unidoras de manosa. ¿Se acuerdan que había otro receptor que se llaman las picolinas? Sí. O sea, no solo estas, sino también las picolinas. H y S. O sea, puede ser estas o puede ser las picolinas, no las dos. H y S. ¿No van a estar al mismo tiempo? ¿O es una vuelta? Se llaman H y S por su conformación especial, pero puede ser una o puede ser la otra o puede ser la lectina unidora de manosa. Cualquiera de esas tres activa la vía de las lectinas. Pero las tres no las activan al mismo tiempo. No, o sea, Sí, puede ser. Sí. Sí, es un hongo que tiene residuos de manosa que activa la lectina unidora, pero además activa los residuos de glucosa. Acá no cae, acá sí cae. Depende de la composición del microorganismo. Acá no. Las picolinas de verdad son muy parecidas en su estructura a la lectina unidora de manosa. ¿Sí ven? Pero hay 3 tipos de picolinas. Sí. Entonces, ¿cuál es? Todas están, depende de los azúcares. O sea, por ejemplo, una dice manosa, otra Mucosa, exosas, sí, depende. En mi mesa. Bueno, Bien. está clara la vía clásica y la vía alterna, ¿sí? ¿Qué horas son? 3:30. 3:30. Alcanzo a enseñar la Yo vía no sé. alterna. Debería ser, pero no estoy segura. Bueno, corren todo. ¿Qué? Esta es totalmente diferente. Bueno, resulta que el C3 es una molécula que ¿quién la produce? El hígado. Igual la sangre es muy tranquila. Resulta que ella también puede ser hidrolizada de manera espontánea. El C3B. ¿Sí? El C3B puede ser hidrolizada por moléculas de agua y el C3B entonces cuando se hidroliza se llama IC3B. Así. IC3B. Como si fuera inactivo. No sé. Bueno, esa es es una molécula que entonces imagínense, al sufrir la hidrólisis pues le queda como un dominio negativo, todo activo que puede reaccionar con cualquier membrana, entonces sumamente peligrosa, ¿sí? Pero pues hay un sistema regulador que tiene controlado eso, porque les cuento que la vía alterna es la más vieja evolutivamente, ¿sí? Es de las más antiguas, entonces esa funciona en otros organismos. Bueno, ese C3B hidrolizado, entonces como queda con un dominio reactivo, es fácilmente que se pega a las moléculas de la membrana de las células, ¿sí? Se puede pegar, pero resulta que él ahí unido
puede entonces ser como un residuo que recibe otros aceptores que son el factor B. El factor B es otra molécula del complemento que no tiene la letra C, porque el que lo descubrió le quiso poner el factor B. Entonces ese factor B, cuando ve moléculas de C3 y C3b unidas a la membrana, él se le une, ¿sí? Y junto con el factor D, este adquiere, mire que el factor D, el D de dedo, no se une a este complejo. Lo que hace es que le confiere actividad enzimática al complejo, ¿sí? Entonces, cuando está factor B y C3b en presencia de D, este complejo es capaz de escindir a B en BBA y BBB. Entonces, Pasito a pasito. Profe, hágame el tablero como lo hizo. Sí, como con dibujitos, profe. No, pero ya está claro. No vamos a que ese 3B se le pegó porque el factor B. Sí. Ahí me quedé. Entonces se formó un complejo que se activó. Pero entonces se activa la degradación de B en BBA y BBB y BA. O sea, es como si... O sea, una hidrólisis aleatoria de agua o de Yo sabía que un dominio que como que me agarro en las membranas. Una vez estoy acá, viene B. Y cuando se... Pero en presencia de D. Ah, ok. Si no estuviera D, no hay nada. Profe, desde que sumamos el factor B a C. Bueno, pero silencio. Profe, explíquelo como lo explicó ahorita. Ahí sí lo entendió. Explíquelo más. Bueno, ustedes entienden que C3b va juicioso por la sangre. Entonces, ¿y quién lo formaba? O de la lectina o de las clásicas, porque no hay otra manera, ¿no? O sea que cuando una de las vías del complemento se activa, también se activa la otra. O sea que esto tiene un potencial exponencial terrible. Terrible, porque se requiere C3b circulante, que se generó necesariamente de cualquiera de estas dos, ¿vale? O sea que es muy probable que cuando se active el complemento se activen las tres vías y la inflamación sea súper potente. Pero esa es la función de él. ¿Sí? Bueno. Entonces ese C3b que está por ahí en la sangre puede ser hidrolizado. Y una vez es hidrolizado se generan dominios residuos, como que quedó ahí un puente que me quitaron un hidrógeno con un, sí, o sea, un rompimiento, un enlace de agua y pues me queda un O menos. El O menos se puede unir a cualquier molécula proteica, un dominio positivo que esté en la membrana de las células, ¿sí? Entonces esa interacción más menos hace que el C3b se pegue. Entonces una vez lo tengo unido, ese C3b es como en la transcripción que permite que entre la polimerasa, como un sitio de transcripción especial. O sea, el C3b cuando está unido a la membrana del IC3b, ahí viene quien tiene predilección por esa unión, el factor B. El factor B llega y se une. Y juntos los dos ahí están quietitos. Si hay presencia del factor D de dedo, esa unión tiene actividad de convertasa. De convertasa de convertir al B en BA y BB. ¿Listo? ¿Quién se rompió? Este se rompe y genera el BB y el BA. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, ese B se termina convirtiendo en BB y BA por el factor D. Sí, y el BB realmente se queda y el BA se libera, o sea, el pedacito se le va. Entonces este se llama de ahora en adelante BB. Bebé. ¿Sí?
Y el BACR. Profe, esa P, ese fósforo. ¿Es fósforo? Factor B. La P. No, ¿cuál fósforo? ¿De esa P de dónde? Falta otra señorita que se Ok. llama el Ah. properdin. Entonces, C3BB, esta señorita se llama convertasa del C3. Voy a borrar, voy a hacerla, ¿vale? ¿Cuál se llama convertirse? No, sin la P. ¿Cuál es que se llama ¿Cómo así? C3BB. O sea, la convertida del C3 Voy a borrar. Sí. La vía Mala. se quedaron en dónde? Sí, y C3B. A ver, voy a colocar aquí la vía C. Silencio. Y C3B, ¿no es cierto? Más BB más B, no pasa nada, ¿vale? Esto está unido a la membrana. Entonces, si está por acá el factor D, este adquiere, o este complejo adquiere actividades convertasa, o sea, de enzima, ¿sí? Y le quita un pedacito a B. Entonces, ¿en qué se convierte? En IC3B, y aquí queda el BB, y el pedacito que me quitaron se va a llamar como BA. Listo, aquí está. Listo. Y esto es convertasa del C3, que es C3B, B. ¿Sí? La convertasa del C3. ¿De qué depende que esté por ahí? Él también es de la sangre. Depende de unos reguladores que ya vamos a ver ahorita. Ahora, esto puede ser estabilizado por el properdin. ¿Sí? El properdin viene y estabiliza esta. Vamos a ponerlo acá como una cuñita que le da estabilidad a esta interacción. Eso es lo que hace el properdin, que está representado acá por este triángulo, por el fósforo que decía el compañero. ¿Listo? Entonces esto se llama convertasa del C3. ¿Está claro? Pero hay otra manera de activarse, What? que sería que el properdin agarre el C3B, ahora se estabiliza C3B properdin, más ahí sí puede llegar factor B, después el D y lo rompe. O sea, que el properdin actúe al final o que actúe al principio. O sea que en el B no ocurre la hidrólisis del C3. No, en la vía alterna. No, pero o sea, yo estoy diciendo, por ejemplo, ahí dice B y no aparece como una hidrólisis del C3. O sea, al estar la properdina en la membrana, de ahí en el C3. ¿Aquí? ¿En No, dónde? O sea, es que la abajo no menciona que arriba fue al lado de hidrólisis. la A dice hidrólisis C3, en la venolisis. O sea, ahí no está hidrolizada. Ah, sí, porque es sí. ¿Sí está hidrolizada o no está? No está hidrolizada. Ah, ok. Entonces, si no está hidrolizada, se activa Es la otra vía manera de terminal. activar, sí, tiene dos maneras. La que más encuentran en los libros es la de arriba. ¿Sí? Bueno. Entonces la otra manera es aquí. Primero se estabiliza el C3B y luego entonces viene el B y se hace esto. B, A. ¿Listo? Y es otra manera en que se active la convertasa del C3. ¿Qué pasa después de que se activa la convertasa del C3? Esta es otra forma, aquí está lo mismo, entonces aquí viene el C3, el cual cuando se hidroliza se forma IC3, IC3B, ¿no es cierto? Bueno, y se pega a la membrana, ¿sí? Y aquí están todos los reguladores, pero ahorita los vemos por aparte. Profe, y al formarse esto, ¿qué sucede? O sea, Ya voy. no hemos terminado. ¿No? Entonces estoy aquí otra vez.
Y C3 en presencia de agua, ¿qué me forma? Hidrolizado, o sea, C3P. Y C3B. Y él se pega a la membrana. Y ahí viene quién llega, el B, y llega el D. Y cuando eso llega, ¿qué se forma? C3B, BB, que es la convertasa del C3. ¿Sí? Esa convertasa del C3 puede coger a C3 y generar más C3B. ¿Sí? Ya no está, porque es convertasa del C3. ¿Qué va a hacer? Va sobre 3C3 y va a generar C3B y C3A. Y este C3B viene y se forma. Y esta sería la convertasa de quién? La convertasa del C5. O sea, C3B es la convertasa del C3, que coge C3 y lo escinde. Y este que está escindiendo puede unirse a este y forma la convertasa del C5, que estaría formada por C3B, BB, C3B. Para que no hubiera como confusión, se puede colocar como C3B, que era la que estaba al principio. Sí, pero O sea, esto solo actúa es cuando aquí se une, porque lo que hace que se une es esa hidrólisis, pero ya después todo se llama C3B. ah, ¿Sí? ¿Está claro? No, profe, es otra vez o sea, lo Yo de... no sé si aquí es más fácil. No. ¿No? ¿Entienden más acá? Sí. Bueno. Profe, ¿cómo llegó a la convertasa de 5? Reunión C3. Ahí. Profe, que se complemento. Cuando ya no hay ya tiene la capacidad de influir C3B. Les estoy hablando un matadero de cabeza a ustedes Entiendo. leyéndoles el capítulo. Tiene que complejo ya hecho. Sí, ya. Iba por ahí circulando. Un C3. Y lo rompe y coge el C3B y se pega. Ah. Es hidrolizado, ¿sí? A lo que es hidrolizado se forma IC3D que se pega a la membrana. ¿Sí? Acá se pegó. IC3D. Una vez se forma esto, el factor B se puede unir. ¿Sí? El factor B se puede unir. Y si estamos en presencia del factor D, esto es escindido en BB y BA. El BB sigue quedándose aquí, mochito, y el IC3B, sí, que ahora ya se llama C3B, ¿vale? Se queda ahí. Esto tiene actividad de qué? Convertasa de Convertasa del C3, que agarra C3 y lo escinde en C3B y C3A. Este C3B a unir. puede unirse a C3B, BB, C3B y se llama convertasa del C5. ¿Que agarra quién? A C5. A C5, el C5B y C5A. ¿Qué pasa con el C5B? ¿Se une? Se viene y se une aquí Uy. y empieza a hacer el complejo de membrana. Cuando dijimos que ese C3B escindido de la C5B, dice. fue Ay. la convertasa del C3B, ¿de dónde viene la convertasa? Acá está en la pared. Aquí está. ¿Sí? Se une al final, ¿no? ¿Y qué hace esa convertasa de C3? Agarrar el C3, volverlo C3B. Y ese C3B se une a quién? A esto mismo o acá a esto mismo y forma la del C5, que sería esto. Y este C5 ya, Esto es como una vía de... este es una salmonela. Es como, o sea, ese C5 es como algo... Es que... O sí tiene que pasar por ese punto. C5B. No, la convertasa del C5. O sea, tiene que sí o sí formarse. Si no está el C5B, el C6, el C7, el C8 no se pueden unir. Si no están ellos, no pueden ser. Silencio. ¿Qué ocurre con quién? Ah, no. Tampoco sé. Profe,
5B ya empieza a formar el complejo ataque de membrana. Que habíamos hecho en la vida alterna. Acuérdense que, entonces, en conclusión, ¿dónde se unen todos? Las La vía vías clásica. de la membrana en C3. Luego que el 5 En el C3 se le unen pega al todos. complejo de ¿Sí? complejo C5 o se pega a la membrana. Esta fotico no se le puede olvidar a ninguno. Miren, volvamos aquí a la vía alterna. ¿Sí? Entonces, la hidrólisis espontánea del C3 junto con el factor B y el D, ¿no es cierto? Forman la convertasa del C3. Aquí está. Entonces, tengo factor B, factor D, presencia del properdin, todo esto forma la convertasa del C3, que actúa sobre el C3, volviendo a generar más C3B. Este C3B se pega a la convertasa del C3 para formar la convertasa del C5. ¿Sí? Listo. Y De C5. de C5, B, C6, C7, C8 y C9 es el complejo ataque de membrana. ¿Sí? Ahora, las chiquitas, C4A, C3A, C5A, anafilotoxinas, inflamación. ¿Sí? Y C3B, oxonización. Entonces, miren las tres funciones hermosas ahí interrelacionadas. Inflamación, oxonización y lisis de la célula. Profe, la C3B hace oxonización. C3B. ¿Sí? Y C4B. También. Bien. Pero puede tanto hacer oxígeno como volver al ciclo. Volverse convertasa, por eso C3 es el componente más abundante en la sangre. Cuando veamos reacciones de precipitación, lo vamos a determinar. Hay dietas o algo que fomenten la producción de C3. O algo que como tal haga que no de producción se produce C3. ¿Listo ya? ¿Listo, profe? ¿O algo más? Traumático. Entonces la C3 conecta con el resto de vías. Todos terminan con C3. O sea, C3 Como el para punto- abajo es común a las tres vías. ¿Sí? Las tres vías tienen algo en común. De C3 para abajo. C3 y C5. ¿Sí? Y el complejo ataque de membrana. ¿Qué horas son? 3:55. No más tema. ¿Entendieron? Ay, pero. Ay, no puede decir que no. No, yo te digo. El libro podemos encontrar Todos los libros de inmunología tienen un gran capítulo del complemento. ¿Qué capítulo se No, esas son lentículos.